10, así que desde la Cámara hemos tomado varias medidas en este tiempo para vincularlos y aprovechar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Hemos firmado convenios con Cámara de Italia, entramos a trabajar con Italia y bueno, desde el año pasado que arrancamos con estos convenios entre la Cámara de Comercio Exterior y Cámara de Italia, y estamos tendiendo puentes con otras entidades de Europa para aprovechar la situación del acuerdo. Así que bueno, darle la bienvenida, ojalá que sea provechoso para todos el evento. Tratamos de preparar algo para los asociados como para allanar los pasos y hacer más corta el aprendizaje, ¿no? Así que ojalá que sea muy provechoso para todos. Bueno, ahora sí, bueno, gracias, bienvenidos. Primero quiero agradecerles a todos los empresarios santafesinos por estar presentes hoy. Nosotros estamos organizando como Cámara de Importadores de la República Argentina, junto con la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, este encuentro. Me pareció una idea muy oportuna empezar a llevar a todas las diferentes provincias de Argentina que tienen mucha capacidad productiva, y donde particularmente nosotros también tenemos muchas empresas asociadas. Santa Fe es la segunda provincia de importancia para la Cámara de Importadores, cantidad de socios después de la provincia de Buenos Aires. Así que el kickoff naturalmente iba a ser en esta provincia y estamos muy gustosos de que así sea. El tema que nos convoca hoy es el tema del momento en materia de comercio internacional. Yo siempre les pido a todos que hagan el ejercicio de posicionarse en tiempo y espacio, en edad, ante el último hito que la Argentina tuvo en materia de comercio exterior de esta magnitud. En mi opinión personal, es la firma del Mercosur, y tenemos que hablar del año 90 y pico. Yo en particular estaba terminando el colegio, no me acuerdo si primero o secundario en ese momento, no me quiero ni acordar tampoco, pero fue hace muchos años. Entonces, está bueno que cada uno también se ponga en ese lugar y piense cuándo fue la última vez que como Argentina hicimos algo importante en materia de integración. Pasaron más de 30 años. Así que después de 30 años tenemos como un montón de tiempo, gimnasia y ejercicio para poder aprovechar al máximo un acuerdo que muy probablemente cambie matrices de operación de empresas, que brinde un montón de oportunidades para la producción, pero que también nos va a obligar a conectarnos como empresarios con nuestras contrapartes en el exterior y a pensar más allá de meter una mercadería en una caja para exportar o comprar una mercadería en el exterior para meter en una caja e importar. Tenemos que pensar en transferencia de tecnología, en joint venture, en acuerdos con empresas competidoras nuestras en el exterior. Hay un montón de oportunidades para la Argentina que van más allá del comercio exterior tradicional, y es ahí donde creo que tenemos que meter el foco con mucha precisión y con mucho esfuerzo. Eso sin duda va a generar muchas ventajas productivas para todos ustedes como empresarios en los próximos 10 para 15 años. Y no es una broma hablar de 10, 15 años en Argentina. Uno siempre está pensando en mañana como empresario argentino, pero también tenemos que no perder el ejercicio de mirar el largo plazo. Así que les agradezco a todos por estar presentes. Vamos a estar por aquí para seguir conversando al finalizar el evento. Tenemos gente que nos acompaña de primerísimo nivel, funcionarios que han negociado prácticamente el acuerdo en su totalidad, o han dado finalización a la negociación, porque esto lleva más de 20 y pico de años. Y a todos los espero para estar en contactos y poder conversar un poco más sobre esto. Gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Buenos días. No voy a andar en las presentaciones que hicieron Fernando y Sebastián. Agradecerles obviamente por la participación a todos, por venir a estar acá. Solamente recordar también el programa, como está establecido, para quienes por ahí no lo vieron. Va a haber un primer panel que van a estar participando tres expositores: Inmaculada Montero Luque, que es la delegación de la Unión Europea. Luego va a estar Carolina Cuenca, su secretaria de Comercio Exterior. Y luego Marcelo Elizondo, que es experto en negocio internacional y asesor de la CIA. Así que contamos con un tiempo bastante limitado, ya que Inmaculada tenía otros eventos a atender, así que va a comenzar Inmaculada, que está conectada. Luego, dependiendo del tiempo que nos lleve las presentaciones y demás, va a haber un espacio para preguntar y responder. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Ahora estoy segura de que me escuchan. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar ahí, escuchándonos, y gracias a la FIA por habernos invitado a este evento. Agradecemos enormemente la posibilidad de esta participación virtual para acompañarles hoy. Bueno, yo estoy en este país para asegurarme de la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y en este sentido les voy a dar una presentación que tiene 4 partes. La primera se refiere un poco al contexto geopolítico en el que el acuerdo se ha negociado y se está implementando. La segunda parte hablará de la estrategia europea, que la Unión Europea ha adoptado en un mundo bastante convulso y que cada día nos hace parecer con sorpresas no de todo buenas.
La tercera parte se va a concentrar en los beneficios del acuerdo y luego acabaré pues, con una referencia a los requisitos que se necesitan para exportar a Europa y las herramientas en las cuales disponen las empresas para poder exportar. ¿Alguien me puede ayudar pasando la...? No estoy segura de quién, pero alguien me puede ayudar pasando el... ¿Sí? Entonces pasamos empezamos con la presentación. Bien, yo les comentaba al inicio, estamos en un mundo realmente caracterizado por una gran fragmentación geopolítica. Las últimas fases de negociación del acuerdo y el inicio de la implementación que dio lugar el 1 de mayo de este año, por lo tanto es un acuerdo que da los principales pasos de BD, se desarrolla en un contexto internacional marcado por grandes convulsiones, donde los estados que antes cooperaban ahora utilizan herramientas de política económica por sus propios intereses. Realmente vemos que hay una gran ola proteccionista en el mundo, pero es una ola que es distinta de las anteriores, tanto porque es muy asimétrica y porque realmente los cambios se hacen casi de manera imprevista. Hay fuertes restricciones a la inversión extranjera, fuertes restricciones a las exportaciones. Realmente este es el mundo en el que estamos operando. Hay casi se redibuja un poco el mapa del comercio mundial. Esto lleva a que también las cadenas de valor también han sufrido grandes disrupciones. En la propia Unión Europea hemos tenido que realmente remodelar enteramente nuestra cadena energética porque Rusia inició una invasión contra Ucrania y nuestro proceso de desvinculamiento nos lleva realmente a redibujar nuestras cadenas de valor. También sufrimos restricciones en las exportaciones de semiconductores por parte de países, lo que provoca un montón de disrupciones en las empresas europeas. Entonces, esto a grandes trazos es el mundo en el que vivimos y el Fondo Monetario calcula que todas estas disrupciones a nivel mundial pueden costarle al mundo entre un 0,2 y un 7% del PIB mundial, y incluso algunos puntos de inflación. Tengo las cifras por si a alguien le interesa. Lo que vemos también es que esta gran disrupción a nivel mundial no hace que haya menos acuerdos comerciales, sino más. Lo que cuenta es la calidad y el tipo de acuerdos comerciales que se hacen. Calculamos que hay más de 380, no todos tienen, las reglas se superponen, a veces son incompatibles entre ellos. Realmente lo que estamos viendo es que cada vez hay más acuerdos bilaterales, no multilaterales, y que nos falta un árbitro a nivel mundial. Hay todo un proceso de replanteamiento en el seno de la OMC. Pasamos pasamos el slide, por favor. En el próximo slide, lo que muy brevemente les muestro dos gráficas. Verán, aunque no entiendan nada de lo que pone, verán que las tendencias son crecientes en las dos. La primera indica el grado de un índice que mide el grado de incertidumbre comercial, que tiene un pico hacia los 1000 puntos, pero vemos que desde el 2023 hasta nuestros días esta incertidumbre comercial no ha hecho más que crecer, lo que da prueba de que hay un entorno comercial profundamente inestable. La gráfica de al lado muestra los gráficos, un índice de riesgo geopolítico. Lo que ven también es que el riesgo va aumentando desde el año 2023 hasta nuestros días, con dos grandes picos. Uno es la guerra en Ucrania y el segundo es la escalada militar en Oriente Medio. Esto lo que hace es un ciclo acumulativo de riesgo en la economía mundial. Y además estos dos índices se retroalimentan. En el próximo slide lo que les muestro de manera bastante simple es una medida de... vean dos curvas, una curva amarilla y una curva azul. La curva amarilla es una medida de las medidas liberalizadoras en política comercial. Ven que aumenta, pero aumenta de una manera moderada. La curva azul es una medida del número de políticas restrictivas que se están imponiendo en el mundo. Lo que se ve es que a partir de cierto momento, que en 2019 lo veo, cada vez estas dos curvas se van separando, lo que nos da una idea de que hay más medidas restrictivas. Hay más medidas liberalizadoras, pero las primeras son mucho mayores que las segundas, lo que consolida un mundo comercial estructuralmente más cerrado y más restrictivo. Pasemos a la siguiente. Lo que ven aquí es una fotografía de las relaciones entre la Unión Europea y Argentina antes de acuerdo. Esto lo que nos quiere decir, en términos muy fáciles, visualmente, es que nuestra relación comercial es ya muy fuerte. Estos son comercio de bienes y servicios. Pero aquí no están las inversiones, que también son muy fuertes. Recordemos que la Unión Europea es el primer inversor extranjero en Argentina en un volumen en el stock de inversiones. Pero este slide lo que nos muestra es que hay un aumento de las exportaciones argentinas del 2024 al 2025, un aumento también de las importaciones, y que la balanza comercial hoy, antes del acuerdo, es negativa. Quiere decir que la Argentina importa más de lo que exporta hacia la Unión Europea. Normalmente lo que nosotros vemos es que del punto de partida, que es estos gráficos tienen que cambiar. Y normalmente el primer año de aplicación del acuerdo cambian bastante rápido, porque luego hay un efecto rebote con la liberalización. Muchas compañías a las cuales no les resultaba rentable exportar, empiezan a exportar y hay un efecto rebote bastante grande en los primeros años de implementación del acuerdo, cosa que tiende a ser un poco más plana a medida que hay un flujo más estable. Pasemos de slide.
En la siguiente lo que muestro es dónde estamos nosotros con respecto a otros socios comerciales. Aquí verán que el comercio de Argentina con el mundo se reparte de la siguiente manera. Sobre todo comercia. El Mercosur comercia entre el Mercosur. Argentina comercia mucho más con el Mercosur que con cualquier otro socio del mundo. La Argentina exporta más o menos un 10% del total de exportaciones a la Unión Europea e importa de la Unión Europea más o menos un 14% de su total. Es un poco donde estamos. No tengo más que decir aquí, pasemos a... Es una fotografía sobre dónde estamos. Volviendo un poco y ligando con lo que les comentaba sobre la inestabilidad que vivimos en todos los mercados mundiales, bueno, realmente también nosotros nos hemos tenido que replantear cómo jugamos en un escenario mundial tan convulso. Realmente la reacción de la Unión Europea es coherente. Apostamos por un multilateralismo, apostamos por reglas claras del juego. Realmente no nos gustan los escenarios donde los actores cambian cada 2 por 3 de opinión sobre las políticas comerciales. Nuestra estrategia, para que lo entiendan bien, la definimos como autonomía estratégica abierta. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que diversificar socios comerciales. Necesitamos seguir aumentando el número de socios con los cuales comerciamos bajo una preferencia comercial, pero queremos hacerlo con unos socios que respeten los mismos valores, que compartan nuestro respeto por las reglas multilaterales del comercio y que también respeten una serie de valores democráticos. Por lo tanto, comercio sí, pero no con cualquiera y no a cualquier precio. Y después tenemos la segunda parte del slide, la de una complementariedad estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que la Unión Europea va a buscar socios comerciales en aquellas cosas que le faltan. Y curiosamente nosotros, que somos un exportador agrícola de primer orden, comerciamos con Argentina, que también lo es, pero en productos complementarios. Entonces buscamos en Argentina un socio fuerte en el agro y en la agroindustria, en productos energéticos, en productos de minería, que nosotros, por ejemplo, el litio y el cobre, que necesitamos para la descarbonización europea, que es un compromiso muy fuerte a nivel internacional, y realmente esto explica que hayamos dado tanta importancia al cierre de este acuerdo. Pasemos, por favor. Este slide, la verdad que es muy visual, a mí me gusta mostrarlo mucho porque todo lo que está en color significa que son acuerdos comerciales que nosotros hemos firmado. Los distintos colores lo único que hacen es explicar en qué estadio de las negociaciones o de la aplicación o de la ratificación nos encontramos. Por ejemplo, los azules son los que ya están en vigor o están plenamente aplicados. En amarillo verán que está en Mercosur. El Mercosur está aplicado en aplicación provisional, pero no está ratificado todavía por parte de la Unión Europea. Luego me detendré en esto. El color verde son acuerdos que se han firmado, pero que no están en aplicación. Y los colores, un color mostaza, creo que verán desde aquí, son acuerdos que están todavía siendo negociados. Tenemos Filipinas, Tailandia, Malasia, el Golfo. Realmente nosotros no paramos de negociar acuerdos comerciales porque es el ADN de la Unión Europea. Desde que nosotros fuimos fundados, hemos puesto un gran énfasis en seguir aumentando el número de socios comerciales. Y eso es lo que explica un poco también el progreso, el crecimiento, a veces moderado, que hemos tenido en los últimos 50 años en la Unión Europea. Muchas veces basado en el comercio, la gran parte de ella. Por favor. Me voy a detener ahora en algo que es muy difícil de explicar, sobre todo virtualmente. Muchos de ustedes han hablado del acuerdo, pero el acuerdo no es un acuerdo comercial. Lo que nosotros hemos firmado con Mercosur es un acuerdo que tiene 3 patas, por así decirlo. Una pata política, una pata de cooperación y una pata comercial. Es esta pata comercial la que atrae la mayor parte de la atención porque es la que los estados de Mercosur han ratificado, los 4 países lo han ratificado, firmado, ratificado, y que está en proceso de ratificación en la Unión Europea. Lo que hemos hecho en la Unión Europea es, siguiendo el proceso de ratificación rapidísima en los países del Mercosur, es dar una señal política de que sí, nos movemos hacia una ratificación en Europa, pero de momento vamos a dar el visto verde a que se aplique provisionalmente, por favor, pero únicamente en el pilar comercial, no en los 3 pilares del acuerdo. Esta arquitectura, que es bastante compleja de explicar, la verdad que para nosotros es bastante estándar. Lo hacemos en los últimos acuerdos comerciales, porque nos permite que los beneficios del acuerdo empiecen a materializarse mientras el acuerdo que incluye los 3 pilares se ratifica. Como ven en este slide, es la parte comercial la que está siendo aplicada y la parte grande, que nosotros llamamos EMPA, y que en inglés se podría traducir como un acuerdo de asociación con los 3 pilares, está en proceso de ratificación. En el siguiente slide les explicaré dónde estamos la Unión Europea con respecto a la ratificación. Tenemos que esperar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Parlamento Europeo ha pedido una aclaración sobre la base legal que se ha utilizado para que es bastante técnico, pero bueno, digamos que hasta que no tengamos el dictamen del Tribunal de Justicia, que nosotros confiamos que sea positivo, y haya un voto del Parlamento Europeo, que tiene un papel fundamental, es decir, como el Congreso y el Senado, el Parlamento debe votar hasta el acuerdo. Hasta que eso no suceda, no tendremos una aplicación total del pilar comercial del acuerdo.
O sea, que como digo, es bastante complejo de explicar, pero lo que hay que tener en mente es que hay que esperar todavía un poco por parte de la Unión Europea. El año que viene, seguramente en la segunda mitad del año que viene, el voto ya podamos dar un voto del Parlamento Europeo, ese voto sea positivo y podamos ratificar el INTA, que será el INTA es la parte comercial, y eso será un paso fundamental para poder ratificar el otro acuerdo que nosotros llamamos EMPA y que incluye los 3 climas. Por favor. Bueno, y después de todo esto, que es un poco el marco y cómo hemos llegado aquí, vamos a ver para qué. El para qué es, yo no dejo de insistir, la firma de este acuerdo para nosotros, y yo creo que para el Mercosur es un momento fundamental, casi de refundación. Para nosotros porque es el mayor acuerdo comercial que hayamos firmado jamás, por lo menos que esté en aplicación. Lo hemos firmado con India, que también es un mercado grandísimo, pero hoy por hoy, este es el mayor acuerdo comercial que hayamos firmado con ningún socio comercial en el mundo. 700 millones de consumidores, 30% del PIB mundial, 35% del comercio global. Estas son las cifras, es inmenso. Pasemos al siguiente slide. Este acuerdo es muy complejo, hemos tardado mucho en negociarlo, pero como digo yo, la fase de negociación acabó, la fase de aplicación empieza hoy, y hoy es donde empiezan a materializarse los beneficios. Me detengo en el desmantelamiento arancelario porque es precisamente uno de el que inicia más rápidamente de todos los capítulos del acuerdo, el que más atención mediática atrae y el que empieza a mostrar sus beneficios prácticamente desde el momento 1, 2, rápidamente. En Argentina hemos visto cómo el uso de cuotas ha empezado. Luego ya podemos diré una palabra sobre las cuotas. De todas las líneas arancelarias que hay en el acuerdo, que son 9.000 y pico, el acuerdo va a eliminar los aranceles para el 95% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea. Esto no lo hacen inmediatamente, más o menos el 54% de estas líneas lo harán en el momento cero. En cuanto empiece el acuerdo, el arancel inmediatamente baja a cero. Otro porcentaje de otras líneas, que es más o menos el 40% de ellas, hará que los aranceles bajen a cero, pero en un periodo entre 4 y 10 años. Se trata de productos más sensibles, donde nosotros negociamos una apertura, pero pautada, no inmediata. Para un 3,4% de estas líneas arancelarias hemos dado cuotas. Y luego me detendré en qué es una cuota y en qué producto se va a dar la cuota. Esto es un universo, bueno, luego hay algunas descripciones, algunas reducciones parciales, pero realmente son porcentajes mínimos. Y es interesante de este slide, que realmente cuando ya pasen los 10 años y esté activo plenamente, por lo menos para ese 40% que tiene un desmantelamiento más gradual, el 90% del comercio bilateral entre todas las partes, 31 países, circulará sin aranceles. Creo que es bastante significativo. El siguiente slide habla de un aspecto interesante y además que ya ustedes ya lo están viendo, que es el tema de los derechos de exportación. El compromiso de Argentina bajo el acuerdo es de eliminar los derechos de exportación 3 años después de la entrada en la aplicación. Eso quiere decir el 1 de mayo del 2029. El detalle es que no se dan todas las líneas, sino que en un montón de productos sí, pero hay algunos productos que son excepciones, como por ejemplo, en la soja y los derivados de la soja no se van a eliminar, sino que se van a consolidar en un 18% y bajarán 1 punto por año entre el 2033 y el 2036 hasta el 14%. Es decir, que en un periodo de 10 años llegaremos a una base, un derecho de exportación del 14%, y de ahí no bajará. Me permito decir que el que no baje no es cuestión de la Unión Europea, es una elección completamente de Argentina de decidir qué compromisos y qué derechos de exportación baja y hasta qué nivel. Para el biodiesel tendrá el mismo tratamiento que la soja, bajará a 14% en 10 años. Para los cueros y las pieles hay una eliminación total del 10% al 0 en 3 tramos anuales hasta el 2033. Y además hay un compromiso de eliminar la tasa estadística después de 3 años. Por favor. Bien, aquí me detengo en el 3,4% de esas 9.000 líneas en las que se han otorgado cuotas. Una cuota significa que un país ofrece un volumen determinado que normalmente aumenta año por año y establece una tasa mínima de arancel de la que no se baja. O sea que hay siempre un arancel, a veces hay un arancel y a veces no, pero hay cuotas que tienen aranceles. Bueno, les explico. Por ejemplo, para el vacuno, nosotros hemos ofrecido 99.000 toneladas a Mercosur con un arancel reducido, o sea, no se elimina. El arancel reducido es 7,5. Mientras que en la cuota Hilton, que son unas 30.000 toneladas más o menos, ahí sí que se elimina el arancel completamente. En carne aviar son 180.000 toneladas, en maíz 1 millón de toneladas. En la miel hemos ofrecido 45.000 toneladas anuales que se irán abriendo progresivamente hasta 6 años. 7.500 toneladas en el primer año. Entonces, bueno, aquí ven los volúmenes de las cuotas que nosotros hemos ofrecido en el Mercosur. Pasamos, por favor. Pasamos del comercio de bienes
a otros aspectos que son también muy relevantes del acuerdo comercial y que son bastante difíciles de explicar muchas veces. Por ejemplo, tienen el capítulo de propiedad intelectual. El capítulo de propiedad intelectual lo que pretende es que la Argentina progresivamente se vaya adaptando a los estándares internacionales. Por ejemplo, en materia de derechos de propiedad intelectual en semillas, en farma, en productos farmacéuticos, todo esto es un proceso gradual. Aquí hacemos referencia a las indicaciones geográficas que la Unión Europea defiende porque encuentra que son una garantía de un precio y de una calidad que están asociadas a un producto y a un territorio en concreto. El acuerdo protege más de 500, de las cuales 220 son del Mercosur y casi la mitad son argentinas. Hay denominaciones como el Valle de Uco, el Valle del Pedernal, la yerba mate, el cordero patagónico, todo ello está especialmente protegido bajo el acuerdo. Otro de los capítulos que tenemos es la contratación pública. Esto es interesante porque este capítulo, que es muy complejo, permitirá a las empresas de ambos lados acceder a la contratación pública de la otra parte, siempre por encima de algunos umbrales, por encima, por debajo los mercados son muy pequeños y no se abren. También hay algunas restricciones, por ejemplo, en materia de sanidad, en materia de salud pública. La contratación pública en la salud normalmente está muy regulada, también en cuestiones de defensa y de seguridad. Esos mercados están protegidos y normalmente no se abren a otros competidores. Pero bueno, este es otro capítulo. Hay otro capítulo que tiene que ver con la sostenibilidad y me voy a detener quizás 30 segundos más de lo que debería, pero quiero explicar que realmente los aspectos de sostenibilidad son fundamentales para la Unión Europea. El comercio no nos sirve a cualquier precio ni nos sirve bajo cualquier condición. Lo que queremos es que haya un respeto de los compromisos ambientales y de los compromisos laborales, que normalmente son la Organización Mundial del Trabajo la que los establece y los países adhieren a esos compromisos. Entonces este acuerdo lo que hace es proteger esa línea de base, proteger los compromisos de los países ambientales y laborales y también ayudar de alguna manera, exigiendo de alguna manera que un país se comprometa con esos compromisos ambientales a nivel mundial, como por ejemplo el Acuerdo de París. Y también, para acabar, hay un capítulo de facilitación de comercio y de inversiones. Aunque el acuerdo no tiene un capítulo específico sobre protección de inversiones, sí que lo tiene sobre la facilitación del comercio. Facilitando el comercio de insumos, normalmente las inversiones fluyen. Y lo que nosotros vemos es que las inversiones empiezan a aumentar después de la firma de un acuerdo comercial. Además, hay un capítulo específico para las pymes y las oportunidades para los servicios del conocimiento. El acuerdo tiene un capítulo específico para pymes. En la Unión Europea, nosotros, el gran motor del crecimiento normalmente siempre son las pymes. Ellas son las que generan el empleo, las que generan la innovación. Y este acuerdo les dedica un capítulo especial que tiene 3 compromisos, muy rápidamente. Un compromiso de información y transparencia, uno de crear una base de datos por código arancelario que facilite la búsqueda de los aranceles, de los impuestos, de la valoración aduanera. Todo esto estará en línea y gratuitamente. Y el compromiso número 3 es que se cree un punto focal de parte y parte que intercambie información para que las pymes de ambos lados aprovechen las nuevas oportunidades del acuerdo. Por favor. Brevemente diré que las compañías no están solas para hacer esto. O sea, el acuerdo viene acompañado de un paquete financiero de 1.800 millones, con distintas variedades. O sea, hay fondos, hay cooperación con bancos multilaterales, hay fondos no reembolsables. Realmente lo que me gustaría decir es que disponemos de algunos mecanismos no ilimitados de ayuda a las empresas para poder para aumentar las capacidades, para facilitar entender todos estos reglamentos que son tan complejos. Las vamos a ayudar con este mecanismo financiero para que puedan estar en capacidad de exportar. Ahora, y casi antes de acabar, me quedan 2 slides, espero no está siendo muy larga, pero me quedan un par de mensajes importantes que decir. Y es que la Unión Europea no es un mercado fácil. La Unión Europea es un mercado inmenso, seguro, predecible, es un buen socio comercial, pero tiene muchas exigencias tanto de requisitos técnicos como de requisitos sanitarios y fitosanitarios. Y son requisitos, no son barreras. Si uno quiere negociar con la Unión Europea, tiene que cumplir sus normas. Y son normas que se aplican a todo el mundo, no se las aplicamos al Mercosur solo. Se aplican mundialmente y se aplican también a los productores de la Unión Europea. En realidad son requisitos que lo que hacen es garantizar unos estándares de calidad y de seguridad alimentaria para proteger a los consumidores y para asegurarnos un cierto nivel de calidad del producto que llega a Europa. Entonces, bueno, son estos 2 capítulos del acuerdo. La última parte en la que verán que hay un cuadradito que pone otras normas europeas y esto seguramente les llamará la atención. Dentro de las otras normas europeas son los reglamentos internos de funcionamiento que se aplican tanto a productores como a todos los productos importados. Y aquí me estoy refiriendo a la directiva sobre división de vida de las empresas, al reglamento sobre cadenas libres de deforestación, al reglamento sobre los envases y los residuos de envases. Realmente, bueno, todo esto es bastante complejo. Lo que querría decir es que realmente, una vez que nuestros socios comerciales están en medida de poder hacer eso, todos los mercados deben estar abiertos. Nuestros estándares son los más altos, cuesta adaptarse, se aplican de manera no discriminatoria a todo el mundo.
Y es un proceso negociar y comerciar con la Unión Europea. Pero como digo, una vez que lo consiguen, el mercado del mundo está abierto. Argentina es muy fuerte en sistemas de trazabilidad, cumple muchísimos estándares, exporta ya una cantidad bastante significativa de productos de la Unión Europea y estos estándares les permitirán seguir exportando. Bueno, yo creo que estoy casi al final. Voy a dar una pincelada sobre las herramientas que las empresas tienen a su servicio para poder acceder a esta gran complejidad. Yo tengo un producto que hago, ¿cómo lo exporto? Muy bien, pues entonces existen 3 plataformas, 2 a nivel europeo y una a nivel argentino. La primera es una plataforma que se llama Access to Markets, o sea, que es el acceso a mercados, que realmente incluye una variedad de información. Yo invito a todo el mundo a que realmente curiose, porque incluye ventajas, requisitos, todo lo que uno necesita con un producto para competir de un mercado a otro, incluyendo las reglas de origen, incluye toda la serie de requisitos que se tienen que cumplir. Luego, en segundo lugar, está Tarif, que es, por así decirlo, el libro donde está toda la nomenclatura de las líneas arancelarias. Y a nivel del lado argentino y del Mercosur es la BUCEA, que es la ventanilla única de comercio exterior, que es la que facilita las empresas de comercio. Acabo ya, creo que sigue un poco larga, con un slide, pero no importa lo que diga el slide, tienes 2 mensajes de esta presentación. El acuerdo no es una promesa es una promesa de bienestar si se utiliza. Lo que quiero decir es que el acuerdo es una herramienta, es un instrumento facilitador, no es ninguna garantía de éxito. Les va a facilitar la vida, pero tienen que poder aprovecharlo. Y luego, el otro mensaje es que depende mucho del grado de preparación de las administraciones de ambas partes y del sector privado el poder aprovechar al máximo las oportunidades del acuerdo y superar ciertos problemas y ciertas trabas que normalmente se derivan de una aplicación del acuerdo que está dando sus primeros pasos. Muchas gracias. Sí, Caro. Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Rafael, representación de la Cámara de Comercio Exterior. Antes de seguir con el programa, gracias Inmaculada por la presentación. Y antes de seguir el programa, un agradecimiento muy especial a los servicios portuarios de Santa Fe, de Depósito Capital, que fue quien es el sponsor de este evento. Y bueno, gracias a ellos por haberlo completado. Así que, claro, invitamos a Carolina Cuenca, es la directora de Comercio Exterior de la Nación. Y bueno, queremos escuchar tu posición, digamos. ¿Usar esta pregunta para pasar? ¿Esta? No. ¿De acá? No. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Voy a pasar un montón de slides, no sé cómo vamos a hacer porque ya dijo básicamente todo lo que podíamos llegar a contar respecto de la estructura del acuerdo y de qué y de cómo. Me voy a enfocar en algunas cosas, quizás un poquito, voy a hacer algunos comentarios que quizás por muy poquito quedaron afuera de lo que dijo Inmaculada, no sé cómo le iba a quedar a Marcelo. Pero me voy a enfocar después algo en un poquito más operativo que tiene que ver con las certificaciones de origen que prevé el acuerdo, que van más al operativo quizás, pero que pueden ser bastante útiles para quienes están acá. Así que bueno, gracias a la Cámara, a las 2 cámaras, a Santa Fe y a la CIRA por tener estos espacios. Si quieren, voy pasando. Sí, te voy a decir pasar. Sí. Bueno, nada, un poco lo dijo Inmaculada, ¿no? Que representa la Unión Europea en términos de números, a veces parecen números sueltos, pero en realidad son millones de personas que consumen productos. La Unión Europea está muy acostumbrada a consumir productos del resto del mundo y a nosotros muchas veces nos vienen a decir, bueno, pero el vino chileno entra con el arancel más bajo y yo pago. Bueno, eso es un poco lo que este acuerdo viene a equiparar la cancha, ¿no? Con competidores que Argentina tiene de otros países del mundo y que a veces cuando uno ve 800 millones de personas, 25% del PBI mundial, bueno, todo esto significa que es gente que ahora puede comprar los productos argentinos en igualdad de condiciones que antes compraba de otros países que ya tenían este tipo de acuerdo, que tienen un buen poder adquisitivo. Ahí es cuando vemos, bueno, qué significa que tengan un buen PBI per cápita. Y después del otro lado, ¿no? Que ya era un socio importante para la Argentina. Entonces, si ya con condiciones menos beneficiosas lográbamos exportarle, lográbamos mandar nuestros productos a este sector, a esta parte del mundo, ahora debiéramos tener mayores posibilidades, porque tenemos igualdad de competencia con otros países que exportaban por igual y porque ya estábamos adentro del mercado. En muchos de los casos, fíjense que 1 de cada 4 empresas exportadoras de Argentina ya le exportaban a la Unión Europea. Entonces, a veces los números nos dejan un poco como las pasamos rápido, pero bueno, es bien importante. Y después algo que quizás no se mencionó tanto, que yo lo voy a volver a mencionar, es que vieron fuertemente incrementadas las inversiones. La Unión Europea ya es la principal fuente de inversión en Argentina y esto debería potenciarse muchísimo más. Y cuando hablamos de inversiones, también a veces hay que bajarlo un poco más a tierra, porque enseguida pensamos en grandes proyectos energéticos o mineros, pero la Unión Europea invierte muchísimo también, por ejemplo, en todos los negocios vinculados al agro. Entonces tenemos la pata de prestar atención a la pata del comercio y también a la pata de las inversiones. Ahora sí, si quieren, pasamos.
esto, digamos, para mí es como conceptualmente lo más importante de por qué el acuerdo este es importante. No hace falta que le diga a todos los que están acá que las reglas del juego en Argentina han sido muy cambiantes en los últimos años, que se han generado muchas barreras que frente al resto del mundo, para importar del mundo o para venderle al mundo, en algunos casos nos han dejado mal posicionados, digamos. Y es muy difícil tratar de sostener un producto, en este caso en la Unión Europea, cuando nosotros cambiamos las reglas del juego constantemente. Digo, con las IRAs, con las de high, con el tipo de cambio, con 16 tipos de cambio donde uno no sabe bien cuál tiene que usar para cobrar, cuál tiene que usar para pagar. Bueno, todas esas distorsiones no nos dan previsibilidad institucional, y menos aún explicarlo en europeo. Teníamos 16 tipos de cambio, cuando nos preguntaba cuánto es como un poco difícil. Entonces, digo, yo hago mucho hincapié en esto, porque después podemos discutir si el acuerdo en mi producto es bueno, es malo, podría ser perfectible, siempre, todo va a ser perfectible, pero ahora el acuerdo con la Unión Europea es ley. Entonces, para un europeo, no es lo mismo decirle, bueno, hoy no tenés licencias automáticas, bueno, en 4 años no sé. Bueno, no. Entonces, esto viene a convertir en ley un montón de pautas que a partir de ahora Argentina va a tener que respetar, aun cuando se intenten cambiar las reglas del juego para un lado o para el otro, digo, independientemente de lo que uno considera que es mejor o peor, pero digo, tener previsibilidad institucional, normativa, previsibilidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a jugar en ese terreno, pero el resto del mundo no está acostumbrado a jugar con las variables que cambian constantemente. Bueno, acceso preferencial, lo mostró Inmaculada en su presentación, y ahora lo vemos rápidamente. Integración a cadenas productivas, esto es bastante importante, porque en esto de que el mundo cada vez se está yendo más a la especificidad en la producción de los bienes, ya, no sé, digo, si miramos un avión, no está el avión íntegramente producido en un país, o sea, ya son por ahí, son 30 países los que se especifican en construir una mínima parte de ese avión, y eso es integrarse a cadenas de valor. Si Argentina no tiene estabilidad, ni jurídica, ni normativa, ni económica, si además no tiene condiciones de acceso preferencial, porque lo que nosotros le queremos vender a Europa paga el 12% y lo que le pueden ofrecer otros socios paga el 0%, terminar integrados a cadenas de valor termina siendo muy difícil. Y para mí este acuerdo tiene un componente muy especial que está vinculado a eso. Pasamos, por favor. Bueno, y esto es un poco, miren lo que nosotros, con producción de estadísticas que tenemos dentro del Ministerio de Economía, lo que hablábamos tanto del comercio como de la inversión. Nosotros, en función de los números que veníamos exportando, más algunas modelizaciones de lo que podríamos exportar y de lo que la Unión Europea le compraba al resto del mundo hasta ahora, y en los sectores en los que somos más competitivos, nosotros creemos que las exportaciones argentinas a la Unión Europea debieran crecer un 76% en los primeros 5 años. Esto es información con datos estadísticos que tenemos nosotros internamente, los producimos nosotros, y 122% en los próximos 10 años. Y esto, digamos, es un modelo económico que lo corrimos con algunas variables en función de lo que la Unión Europea le compra al mundo y lo que Argentina le exporta al mundo. Con lo cual, digo, insisto en esto de que a veces parecen porcentajes sueltos, pero ahí son empresas, o sea, porque nosotros no tenemos nada que hacer ahí, nosotros generamos las condiciones y después son todos ustedes los que son parte de esto que nosotros creemos que debería ocurrir. Y respecto a la inversión, fíjense lo que pasó con los países en materia de inversión después de haber firmado acuerdos con la Unión Europea. México, miren el crecimiento exponencial, un 570% prácticamente aumentó las inversiones europeas en sus países. Entonces, me parece que los números, digo, uno le puede errar por un margen porcentual, pero en general las experiencias que demostró haber firmado un acuerdo con la Unión Europea respaldan que necesariamente Argentina debiera experimentar un crecimiento tanto en comercio como en inversiones. Próxima. Ya fue dicho. Esto es simplemente todo lo que contó Inmaculada de que tenemos cuotas, que tanto liberan el día 0, tanto liberan los 10 años. Acá es solamente ver una oferta al lado de la otra y comparar qué nos dieron y qué les dimos. Entonces, Inmaculada lo explicó muy bien y dio ejemplos muy concretos, digo, vimos ejemplos con el biodiesel y demás, pero quizás por ahí acá lo que me detendría es la simetría en los plazos de desgravación de lo que nos dimos mutuamente. Entonces, fíjense que claramente el Mercosur obtiene los mayores beneficios de desgravación muy rápidamente y por el contrario las concesiones que nosotros le dimos a la Unión Europea se terminan desgravando en plazos mucho más amplios y quizás una conclusión como medio obvia de esto que vemos acá es que estaría buenísimo que nos podamos apurar y empezar a usar las ventajas que nos da el acuerdo cuanto antes, porque casi el 90%, el 92% del comercio para nosotros se desgrava casi de manera inmediata, mientras que para la Unión Europea va a llegar con canastas de mínimo de 5 años, 10 años y 15 años, y autos hasta casi 20 años más. Y lo mismo pasa con lo que quedó afuera del acuerdo. Lo que
quedó afuera, en la parte ahí que vemos de las exclusiones, fueron muy poquitas para nosotros y nosotros tuvimos un margen mayor. El 99% de las exportaciones agrícolas argentinas se beneficia del acuerdo, entonces esto es un poco lo que decía recién, ¿no? Cuando decimos, bueno, pero el producto argentino pagaba y los chilenos no pagaban, o los australianos no pagaban, digo, sectores con los que claramente en algunos rubros competimos dentro de la Unión Europea. Próxima. Esto también lo pasamos porque ya cortó Inmaculada, quizás, perdón, para atrás. Lo que voy a decir solamente de cuotas que tiene también que ver con algo operativo es cómo se administran esos cupos o esas cuotas que nos dimos mutuamente en el caso de Argentina o del Mercosur. Las cuotas de exportación, ahí están las normas que lo han regulado en Argentina, que son 20 años porque lo hicimos después de entrar en vigor el acuerdo. Se administran las cuotas de exportación mediante un sistema que se llama SACME, que es la forma de, bueno, queremos exportar y ustedes necesitan saber, bueno, queda cupo, no puedo correr el riesgo de embarcar una mercadería y que llegue a la Unión Europea y que ese cupo se haya agotado y entonces de repente el importador con el que hicimos el negocio se encuentra con que tiene que pagar aranceles. Entonces, hay un sistema que sirve para eso, que se llama SACME para el caso de la exportación y que es para estos productos. Próxima. Y en el caso de la importación, el sistema que tenemos funcionando a nivel Mercosur se llama SACIM, ahí también están las normas que lo regulan. Muchas cuotas no tienen un sistema de reparto, digamos, porque además estamos todavía dando algunas discusiones intra-Mercosur sobre cómo nos vamos a repartir, con lo cual todo el 2026 se rige por el sistema FIFO, First In, First Out, que es básicamente el primero que empieza, se hace beneficiario de las ventajas y cuando ese cupo se cierra, se cerró, pero la idea para el año que viene, en algunos rubros, sobre todo agrícolas, es tener asignados por país un cupo que todavía estamos dando esa discusión a nivel Mercosur, sobre todo con Brasil, de cuál va a ser la variable que nos va a asignar un cupo. Próximo, por favor. Esto nada, solo por mencionar algunos ejemplos que impactan de manera directa en nuestras economías regionales y como dije antes, dado que el 99% de las exportaciones, por ejemplo, agrícolas, tienen una ventaja prevista en el acuerdo, solo por mencionar algunos ejemplos de cómo nos va a impactar de manera directa. Entonces digo, no sé, si importábamos aceites esenciales, antes pagábamos el 4% y ahora eso pasa al 0%, o peras y manzanas pasa entre el 4 y el 11 al 0%. Entonces digo, el impacto a nivel arancelario en algunos productos va a ser bastante clave, ¿no? Fíjense que teníamos entre langostinos y productos de la pesca entre el 12 y el 18% pagaban para poder ser vendidos, ¿no? Entonces, prestar mucha atención con el tema arancelario, más allá de que tiene, como dijo Inmaculada, hay mucha negociación que tiene que ver con lo no arancelario, con medidas fitosanitarias, con obstáculos técnicos al comercio, con reconocimiento de certificaciones en materia de calidad o de reglamentos técnicos. Próxima. Acá algunas cuestiones como para simplemente que lo tengan en cuenta, bueno, retenciones y tasa de estadística, no lo digo porque también lo mencionó Inmaculada, con respecto a tasa de estadística solamente hay una aclaración también operativa y es que el acuerdo bien dice que se va a eliminar la tasa de estadística, tenemos un plazo de hasta 3 años para hacerlo, con lo cual hay que sacar una norma específica del gobierno argentino diciendo, bueno, a partir de tal fecha se elimina la tasa de estadística, eso todavía no ocurrió, y hago esta aclaración porque en cuanto el acuerdo entró en vigor, cuando el producto que ustedes van a exportar tiene una ventaja arancelaria, por ejemplo, porque se desgravó a partir del 1 de mayo, porque fue justo un producto que tuvo desgravación inmediata, cuando tiene una ventaja arancelaria, el sistema aduanero, el sistema Malvina, manda a la empresa la autoliquidación de tributos. Y en la autoliquidación tuvimos muchos casos en donde los despachantes eximían también de la tasa de estadística. Y eso es incorrecto, pero el sistema permite hacerlo porque les manda autoliquidación. Nada, ya hicimos como varias comunicaciones al respecto con el centro de despachantes, las cámaras y demás, pero para tener en cuenta, digo, la tasa de estadística con Unión Europea se va a eliminar cuando salga la norma específica que lo elimine a partir de tal fecha, no es automático. Hay disposiciones ya implementadas que tienen que ver con lo que venía diciendo de la previsibilidad. Una de las cosas, por ejemplo, que prevé el acuerdo es con respecto a las licencias de importación, que en Argentina han tenido muy mala fama, y que solo van a poder existir en un futuro respetando los parámetros de la OMC, cosa que nosotros en el pasado no hacíamos. Y fui de abajo para arriba. Con respecto a los aspectos operativos, después Fabi va a presentar en BUCE cómo poder acceder a toda esta información que estamos contando de una manera amigable, o por lo menos eso intentamos. Pero algo a tener en cuenta, cuando yo veo, por ejemplo, que voy a exportar mi producto y que antes pasaba, no sé, yo pagaba el 5% y justo mi producto entró en una canasta de desgravación a 5 años, en donde va a empezar a desgravar paulatinamente hasta que en algún momento llega al 0. Supongamos que yo tenía un arancel del 5 y estoy en una canasta de desgravación de 5, para hacerlo fácil, ¿no? Entonces va a ir desgravando un 1% por año. Hay algo que en el acuerdo ustedes van a ver que se llama arancel base. El arancel base es el arancel sobre el cual se negoció, como dijo Fer en la introducción, una negociación de más de 20 años. Ahora hay que trabajar en un montón de asimetrías que fueron quedando desfasadas porque pasaron 20 años. Entonces, todas las desgravaciones
se hacen sobre el llamado arancel base. O sea, este 1% que debería ir bajando es sobre el arancel base. El arancel base es el más bajo de dos posibilidades. O el que estaba vigente cuando negociamos, que la negociación empezó en el 2012, la nomenclatura que se agarró como fija fue la del 2012, o el actual. Si el que estaba en el acuerdo en el 2012 el arancel era 10%, y el que tenemos hoy vigente en Argentina es 5%, la desgravación va a ser sobre el 5%. Y en el caso contrario, si Argentina hoy tiene un arancel de 10%, pero cuando negociábamos estaba en 5%, la desgravación empieza a ocurrir sobre el que estaba vigente en el 2012. Ejercicio de transposición, esto ya se terminó, la nomenclatura y la identificación de los bienes fue cambiando todos estos años, terminamos el ejercicio de transposición de nomenclatura. Lo que nos está faltando terminar es las reglas de origen, porque además que cambió la nomenclatura, ahora hay que ponerle las reglas de origen a todos los bienes que fueron cambiando su nomenclatura, pero ya estamos muy cerquita de hacerlo. Próximo, por favor. Próxima. Y próxima. Y acá me detengo, y con esto quizás nosotros terminamos nuestra intervención. El acuerdo prevé dos mecanismos para acreditar el origen de las mercaderías. O sea, para yo obtener la desgravación arancelaria que prevé el acuerdo, ir del 5 al 0 en el ejemplo que mencionábamos recién, yo tengo que cumplir con una regla de origen, básicamente asegurarle a la Unión Europea que el producto es originario del Mercosur. Obviamente podemos acumular origen con los países del Mercosur, esto está bastante bien, sobre todo para las cadenas que ya tenemos muy integradas, sobre todo con Brasil. Entonces, lo primero, conocer la regla de origen del producto que voy a importar o exportar. Obviamente, en el caso que voy a importar, la responsabilidad primaria va a estar en el exportador europeo. Si voy a exportar, la responsabilidad primaria es nuestra. Para conocer la regla de origen que le toca a mi producto, obviamente está asociado a la posición arancelaria. Nosotros estamos desarrollando igualmente una calculadora inteligente de origen, que espero que la podamos tener para fin de año funcionando, en donde básicamente pretendemos cargarle todas las reglas de origen a esta calculadora inteligente, y que la calculadora, en función de nuestro producto y algunas variables que van a tener que cargar ustedes vinculado a la matriz productiva, les pueda decir si el producto cumple o no cumple con el origen y cuál es la regla que debiera cumplir. Pero una vez que sé que mi producto cumple con la regla de origen, tengo que demostrárselo a la Unión Europea. Y para eso, el acuerdo previó dos mecanismos. Uno es el certificado de origen tradicional, tal cual lo conocen ustedes, el que gestionan habitualmente ante cámaras de comercio o cámaras regionales. Y el otro es la autocertificación de origen, que es una novedad que trajo para la Argentina porque no lo tenemos implementado, más allá que el mundo entero está yendo hacia eso. El certificado de origen lo reconoce como un mecanismo, pero solamente tenemos 3 años de entrada en vigor para mantener ese esquema. O sea que en algún momento el acuerdo te obliga a ir hacia la autocertificación. La Unión Europea autocertifica desde hace muchos años el origen de sus mercaderías. Entonces, al inicio del acuerdo y durante 3 años tenemos la posibilidad de mantener el certificado de origen tradicional como todos están acostumbrados a hacer, pero la novedad es esto de la declaración de origen hecha por la empresa y autocertificada. Para eso nosotros generamos un trámite en TAD, la plataforma de trámites que utiliza el gobierno para interactuar con ustedes, cargan unos datos, es gratuito y no tiene intervención de ningún funcionario de parte nuestra. O sea, ustedes cargan los datos que la Unión Europea nos exigió que carguemos, apretan un botón y se emite la autocertificación de origen. La autocertificación tiene un plazo de validez de 12 meses y acá, después que se emiten las autocertificaciones de ambos países, se disparan algunos mecanismos en donde si alguno de los dos países tenemos duda o algún privado tiene duda de que puede haber triangulación, de que ese producto no cumple el origen por las razones que sea, se disparan mecanismos de fiscalización. O sea, la Unión Europea me puede venir a decir a mí, bueno, yo creo que esta autocertificación está mal hecha, o que el exportador mintió, o que el producto está triangulado a otro país. Entonces, el exportador tiene que conservar no solo la declaración de origen que se autocertificó, sino además la documentación que respalda eso, ¿no? Ahí entran un montón de variables, ustedes lo saben, las facturas de compra de insumos, agregado de valor, estructura de costos, etc. Cada uno va a estar principalmente ocupado de fiscalizar a sus exportadores por razones obvias de cercanía y demás, pero los dos bloques nos podemos pedir mutuamente que se fiscalice a operadores de los otros países. En nuestro caso, la Dirección de Importaciones de nuestra subsecretaría es el área que va a estar encargada tanto de recibir potenciales denuncias de sospechas de triangulación o de incumplimiento de origen de Europa y de recibir los reclamos que nos pueda hacer la Unión Europea a nosotros, y a la vez de fiscalizar aleatoriamente que las autodeclaraciones se estén haciendo de acuerdo a las normas. Y después agregamos algo que surgió justamente en la charla que dimos en SILA de este acuerdo en Buenos Aires, que está vinculado al tercer operador. Ahí, digamos, nos hicieron una pregunta que es: ¿qué pasa si yo quiero importar, por ejemplo, un producto europeo, pero me lo factura, no sé, un operador mexicano porque tiene la representación para Latinoamérica? Entonces,
La autocertificación europea viene siempre colocada, es un número que colocan en algún documento comercial, en general la factura. Por ejemplo, muchos países usan algo que se llama REX, entonces uno ve que la factura que nos mandan dice REX y un número. El acuerdo no prevé la figura del tercer operador, pero eso no significa que no se pueda hacer uso de la ventaja si el producto viene comercializado, es manufacturado en Europa, pero viene comercializado en un tercer país. Entonces, si nos pasa esa situación, puedo hacer uso de las preferencias que me da el acuerdo, y lo mismo pasa si ustedes exportan un producto y necesitan facturarlo desde, no sé, otra filial, porque así lo decidió la compañía. Y lo más importante es garantizar la no alteración de los productos durante el tránsito. Sobre todo esto también afecta a la logística. Si por ejemplo me mandan el producto con una escala en un tercer país que no es miembro de la Unión Europea, y que se acredite el origen. Entonces, si la factura que le mandó, por ejemplo, el italiano al mexicano tiene el número de REX, lo que va a tener que hacer esa persona, el mexicano, cuando nos factura el producto a nosotros, es pasarnos el número de REX que acredita el origen del producto europeo. Y otra herramienta novedosa que trae el acuerdo para los importadores, en este caso, es la resolución anticipada de origen, que básicamente es saber con anticipación el tratamiento arancelario que va a recibir la mercadería, que también hay un trámite que se colocó en TAD, que también lo va a hacer la Dirección de Importaciones en nuestro caso, y que básicamente es anticiparle a un importador y darle la certeza del tratamiento que se le va a dar a una mercadería importada en cuanto a regla de origen y tratamiento arancelario. Y creo que con esto estamos, ¿no? Sí. Así que bueno, no sé, quedamos a disposición para cualquier pregunta que haya al final de los espacios, y bueno, y espero que todos puedan hacer uso del acuerdo en sus empresas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Caro. Ahora va a continuar Marcelo. Gracias, Manuel. Buenos días. Un gusto poder compartir esta reunión con ustedes, y agradezco especialmente a la Cámara de Importadores, que fue la que me convocó, y a la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, amigos de mucho tiempo, por poder compartir esta reunión. Como dijo Caro recién, cuando se preguntaba después de todo lo que contó Inmaculada y todo lo que dijo ella, ¿qué me va a quedar a mí por decir? Temiste acertadamente, pero como este ejercicio ya lo habíamos hecho antes, entre los tres, y yo había sido el último, yo preparé algo más contextual. Además, aprovechando que yo no soy funcionario, soy analista y me dedico a interpretar los fenómenos económicos internacionales, especialmente en negocios internacionales. Entonces voy a tratar de dar algo contextual para no repetir, porque algunas de las cosas que tengo acá sí son repetición y pues las voy a ir excluyendo, pero quiero hacer un análisis más contextual, porque realmente este acuerdo, como decía Fernando en la apertura, es, como pongo acá en el título, un cambio de matriz. Fernando decía, desde la creación del Mercosur hasta acá, en Argentina no había habido un acontecimiento político-jurídico de envergadura suficiente como para abrir la economía argentina hacia mercados externos. Como les voy a mostrar ahora, la economía argentina ha venido siendo una economía extremadamente cerrada, con muy poca vinculación comercial y también en materia de inversión extranjera. Y este acuerdo es la base para modificar eso. De modo que no estamos solamente ante un hecho de política internacional o de política exterior argentina, sino que estamos ante un acontecimiento que tiene una enorme relevancia para el Mercosur y para la Argentina. Distinto de lo que ocurre con la Unión Europea. Como Irma explicaba al principio, la Unión Europea tiene una enorme cantidad de acuerdos con muchísimos otros mercados del mundo, es una economía muy abierta, de modo que nosotros somos uno más importantes, es el más grande firmado por la Unión Europea, como decía Inmaculada, pero somos uno más en una lista. En cambio, para nosotros, para el Mercosur y para la Argentina en particular, este acuerdo tiene la relevancia de cambiar la matriz y permitirnos salir de ser una economía cerrada a una economía abierta. Ahora bien, como decía Carolina recién, este tipo de acuerdos no modifican mágicamente la realidad. Dejaremos de ser una economía cerrada a la medida que lo aprovechemos y que lo usemos y que hagamos negocios beneficiándonos de este nuevo contexto. Los índices de apertura de las economías no se miden en función de normas, sino en función de efectivo comercio que existen entre ese país y el resto de los mercados. De modo que aquí lo que hay es una enorme modificación de las condiciones normativas y políticas institucionales, pero luego, para que dejemos de ser un país cerrado y aprovechemos esto, que es una oportunidad única, lo que tendrá que ocurrir es que empiecen a haber más negocios, y allí aparece una segunda cara de la moneda, que es la actividad del sector privado. Vamos al primer slide, que les voy a ir mostrando, como dije, más lo contextual, y lo otro lo vamos a dejar porque ya lo explicaron Inmaculada y Carolina. Este es el ratio de comercio internacional contra el PBI en Latinoamérica. Estos son datos del Banco Mundial. Esto lo que mide es cuánto representa el comercio internacional, exportaciones más importaciones, en relación al PBI medido en dólares.
en todos los países de Latinoamérica, con el último dato anual, que es el 2024 que tiene comparado el Banco Mundial. ¿Y dónde está la Argentina? La Argentina es el anteúltimo, es el segundo más cerrado de la región. El único más cerrado que Argentina es Venezuela. Incluso con un ratio de comercio internacional de 28%, compárenlo con los que están arriba, no sé, Paraguay incluso, que es socio del Mercosur, tiene 77, México tiene 75, nosotros estamos extremadamente abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la Argentina tiene una economía que comercia muy poco con el resto del mundo en relación a su dimensión. Exportamos muy poco, importamos muy poco en relación a nuestra dimensión. Lo más probable es que esto ocurriera porque nosotros teníamos una estructura jurídica, política, institucional y normativa que alentaba la cerrazón. El acuerdo con la Unión Europea cambia, por eso mencionaba en el título, de matriz esto. Y esto nos permitiría subir en la medida en que empecemos a tener más negocios, importaciones e importaciones en relación a nuestro PBI. Por lo que para nadie, como para Argentina y en todo caso Brasil, vean que los dos más grandes del Mercosur están ahí muy abajo. El Mercosur es un bloque muy cerrado, además se lo voy a mostrar enseguida. Lo mismo que digo de la Argentina lo podemos decir en relación al Mercosur. Es un bloque con muy poco comercio con el resto del mundo. Esto es un cambio de matriz. La Unión Europea es un mercado inmenso que se nos abre y que además aparece con mayor oportunidad de abastecimiento hacia nuestro mercado. Y esto podría ser que nosotros avancemos, por lo menos para estar en el nivel de Latinoamérica, que es el 50%. Nosotros estamos en 28%. Me conformo con estar en el promedio latinoamericano. Piensen ustedes cuánto abajo estamos del promedio latinoamericano. Esto es una anomalía. Esto es una de las causas por las cuales la Argentina tiene atraso, tiene baja tasa de inversión, tiene mala calidad de empleo, tiene escasez de convergencia tecnológica con el resto del mundo, la desvinculación. Muy pocas veces somos conscientes de esto. Para que esto cambie, tienen que cambiar muchas cosas están cambiando. Incluso autónomamente, la Argentina, a través de distintos procedimientos, cambios de regulaciones, eliminación de restricciones, se está abriendo unilateralmente. Pero el acuerdo con el Mercosur, entre el Mercosur y la Unión Europea, permite generar una base como para modificar esta realidad. Vamos a la próxima. Esto se refiere, es un ejercicio parecido, en realidad es el stock de inversión extranjera directa que hay en los países de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir? Es toda la inversión extranjera que hay acumulada en un país medida en dólares corrientes. ¿Por qué pongo esto? Porque, como dijeron tanto Inmaculada como Carolina, estos acuerdos permiten un incremento del flujo de inversión extranjera. Es cierto que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no tiene un apartado especial de protección de inversiones, pero como mostró Carlos recién, en todos los casos en los que la Unión Europea ha celebrado acuerdos con terceros, eso ha generado un incremento de la inversión de la Unión Europea emisiva hacia ese mercado. Por lo tanto, es esperable. De hecho, me consta, yo soy consultor de empresas y por distintas funciones que me desempeño en Europa, y he constatado que hay mucho interés de empresas europeas, no ya de establecer comercio directo, sino de establecer joint ventures o alianzas o asociaciones para invertir, comerciar, producir, proyectar hacia adelante. Hoy el comercio internacional es cada vez menos one shot, cada vez menos spot y cada vez más procesal, cada vez más surgido de procesos de vinculación iterativa, de modo que la inversión casi que forma parte del comercio. Los países que hacen más comercio hacen más inversión. Este es el stock de inversión extranjera directa hundida en los países de Latinoamérica. La Argentina, como ven ahí, está un poco más arriba que en el anterior porque esto no es en relación al PBI. Si yo le pusiera en relación al PBI también estaría más abajo. Esto es el stock en medio de dólares corrientes. Pero vean ustedes que la Argentina, estos son datos de la UNTAD, con 175.000 millones de dólares al año 2025 de inversión extranjera directa hundida en el territorio, esto no es flujo, es stock, tiene índices de inversión más bajos que economías más chicas que la Argentina, como Chile o como Colombia. Ni hablar de compararnos con Brasil, que tiene más de 900.000 millones de dólares, mientras nosotros tenemos menos de 200.000. Si el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur alienta la inversión europea, y ahora vamos a ver por qué yo creo que sí lo va a alentar, y qué estoy diciendo cuando digo ahora vamos a ver, que les voy a mostrar que la Unión Europea es en conjunto el principal emisor de inversión extranjera directa en el mundo, de modo que tiene una gran propensión de inversión. Por lo que también podría cambiar esto y podríamos nosotros ir un poco más arriba en esta lista, que es lo que correspondería. Vean ustedes que no estamos muy lejos de Perú en el stock de inversión extranjera directa, algo impropio de la dimensión de la economía argentina. Por esto es que yo digo que para mí estamos ante la gran posibilidad de un cambio de matriz. Desde el punto de vista jurídico, institucional, político, normativo, hay un cambio de matriz. Pero los índices de apertura se miden en función de los negocios efectivos, de los números. Y el acuerdo este puede permitir no solamente incremento de comercio de inversión entre los mercados, puede cambiar la naturaleza de la economía de nuestro país y transformar en el transcurso del tiempo a una economía cerrada en una economía integrada, algo que afectaría sustancialmente el modo en el cual nosotros trabajamos, operamos, invertimos, comerciamos y nos desenvolvemos, sobre todo avanzando hacia un espacio mucho más competitivo y de mayor calidad, especialmente considerando que, como decía Inmaculada, la Unión Europea es un mercado exigente, no es un socio cómodo, es un socio que exige, que pone la vara alta y para
trabajar en los estándares europeos, pues tendremos que hacer un esfuerzo que yo creo que vale la pena hacer. Vamos al siguiente. Esto es algo parecido a lo que yo mostré en materia de comercio en relación a la Argentina. ¿Se acuerdan que aparecía acá abajo la Argentina apenas por arriba de Venezuela? Esto en relación al Mercosur, midiendo el bloque en su conjunto. Esto es un trabajo que hice yo hace unos años, un par de años. Entre mis distintas actividades, yo integro la International Chamber of Commerce, que es la Asociación Mundial de Empresas, una organización internacional, pero del sector privado. Hicimos una comparación entre los principales bloques de integración del mundo y la relación por comercio internacional agregado con el PBI agregado de los bloques. ¿Cuánto comercio en relación al PBI hay? Así como el Banco Mundial lo hace en relación a los países, esto en relación a los bloques. Y vean ustedes dónde aparece el Mercosur, es el último. ¿Esto qué quiere decir? La relación exportaciones PBI en el Mercosur es 15%. En el promedio de todos los bloques, ese ratio es 33%. Algunos tienen, como el EFTA, como el CARICOM, como el ASEAN, niveles de 50% o más. Por lo tanto, lo mismo que digo en relación a Argentina, lo digo en relación al Mercosur. El Mercosur es un bloque que se generó para generar comercio entre nosotros, pero que tiene altos obstáculos en frontera hacia terceros, porque no tenemos acceso a mercados, y este acuerdo con la Unión Europea lo puede cambiar. Hace un tiempo leí un trabajo que decía que el promedio, las exportaciones argentinas pagan 2,5 veces el arancel que pagan las exportaciones de nuestros competidores cuando entran a terceros mercados. Bueno, esto puede cambiar ahora. Y eso es lo mismo en relación al Mercosur. Por lo que, insisto, el planteo mío es un cambio de matriz. Acá de lo que estamos hablando es de que va a haber, si se aprovecha, porque podríamos tener acuerdos con muchos mercados y no usarlo, pero si se aprovecha, lo que podríamos empezar a ver es una modificación de raíz de una realidad de economía muy cerrada, y cuando las economías son cerradas generan muchísimos problemas de baja calidad de funcionamiento de la economía. Está probado que las economías más abiertas generan mejor calidad de empleo, tienen competencia tecnológica, tienen mayor tasa de inversión, tienen mayor dimensión de empresas. Y en la Argentina, por ejemplo, para aprovechar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tendrá que tener más empresas con envergadura internacional. Nosotros tenemos unas 9.000 empresas exportadoras en Argentina, pero la verdad es que exportan más de 10 millones de dólares, son menos de 100. Por lo que habrá que aprovechar convirtiendo los actores del sector privado en agentes que puedan modificar de raíz esa realidad. Y lo mismo que digo en relación al comercio, el número lo digo en relación a la carga arancelaria. El Mercosur, lo que ven a la derecha, ese es el promedio arancelario para las importaciones. El Mercosur también tiene una tasa arancelaria promedio muy alta, de los bloques de integración es el que más alto la tiene, y por eso también hay dificultades para la importación. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur corrige esto, por lo menos en relación a la Unión Europea. Lo bueno es que el Mercosur además está en proceso de negociación con terceros mercados para lograr acuerdos similares, por ejemplo con Canadá, por lo que yo hablo de, estamos en un proceso de cambio de matriz. Vamos al slide siguiente. Inmaculada dijo en la intervención, me encantilo como paso por hacer delante de eso, además de quitarles a ustedes parte de la visión de la pantalla, además la dimensión de mi cabeza es suficientemente grande como para que yo pueda tapar una buena parte de la pantalla. Inmaculada dijo, la Unión Europea está celebrando acuerdos con muchos mercados, y es una política de la Unión Europea. Y dijo, en el mundo hay crecientes obstáculos al comercio, como ustedes saben, la geopolítica, las tensiones militares, las sobreregulaciones, por ejemplo, por motivos ambientales, las sanciones económicas, la guerra arancelaria, están generando obstáculos. Inmaculada mostró una curva de medidas restrictivas al comercio que avanzaba mucho más arriba que las de medidas liberalizadoras. La buena noticia es que las medidas liberalizadoras también crecen, pero crecen menos que las restrictivas. ¿Cómo está solucionando el mundo esto? A través de acuerdos como el que tiene el Mercosur y la Unión Europea. Lo que hemos hecho nosotros con la Unión Europea es algo que es corriente en el mundo. El mundo, así como se complica el negocio global, estamos abandonando la idea de una globalización universal, estandarizada, horizontal para todos. Lo que está ocurriendo ahora es una regionalización, un fraccionamiento, y eso está ocurriendo a través de acuerdos de libre comercio como el que hemos celebrado entre la Unión Europea y el Mercosur. Esto es un gráfico de la Organización Mundial de Comercio. La curva negra muestra la cantidad de acuerdos de libre comercio firmados en el mundo celebrados vigentes. Como ustedes ven, va creciendo año a año. Lo que está ocurriendo en el mundo es que hay cada vez más acuerdos como el que la Unión Europea ha celebrado con el Mercosur. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros lo que estamos haciendo es evitar quedarnos afuera de un fenómeno del cual estábamos afuera y que hacía que estemos perdiendo participación en el comercio internacional. Las exportaciones argentinas explican más o menos el 0.3 de todas las exportaciones mundiales. Cuando empezó el siglo era el 0.4, hace 25 años. O sea, hemos perdido 25%. En 1960 era el 0.8, 0.8, 0.4, 0.3. Una de las razones es esto. Nosotros no formábamos parte de este proceso y en el mundo lo que está ocurriendo es que hay un creciente fraccionamiento. Muestra la UNTAD en un trabajo que exhibe hace algunos meses
que lo que está ocurriendo en el planeta es un incremento del comercio entre países aliados y una reducción del comercio entre países adversarios. Es lo que llama la geopolítica influyente en los negocios internacionales. Los países aliados se alían a través de acuerdos de libre comercio y por eso esta curva negra muestra que hay cada vez más. Vayamos al próximo slide que muestra, no, el anterior, que en el mundo hay 381 acuerdos de libre comercio vigentes en el mundo, en este momento. Desde 2020, desde la pandemia, se celebraron 71 nuevos, lo cual marca la tendencia. No somos una excepción en el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Lo que estamos haciendo es incorporarnos a una tendencia que yo espero que el Mercosur continúe con acuerdos con terceros, como con Canadá, acaba de avanzarse en el acuerdo con Singapur, con Japón, que acaban de empezar a negociar. La gran mayoría de esos acuerdos se celebraron en este siglo, no es un fenómeno del siglo pasado esto de celebrar acuerdos con terceros. Acá están en una lista que no pretendo que lean, los últimos grandes acuerdos de libre comercio firmados en el mundo son importantísimos. Inmaculada hablaba de la Unión Europea con la India también celebró uno con Australia, Israel uno con Nueva Zelanda. Lo que estamos haciendo es incorporarnos a una tendencia. Estábamos fuera de una tendencia, éramos la oveja negra, bueno, ahora con esto estamos incorporándonos a una tendencia a través de un hecho de enorme relevancia, porque, como se mencionó, estamos ante el acuerdo más grande, la formación del área de libre comercio más grande del mundo. Vamos al siguiente. Esto es lo que yo les mostraba antes, que la UNCTAD exhibe que la curva esa medio color mostaza, lo que crece en el mundo es el friendshoring. El friendshoring, ¿qué quiere decir? Más comercio entre países amigos. La UNCTAD, en el trabajo en el que exhibe este gráfico, dice en los últimos 2 años el comercio internacional entre países geopolitically close, cercanos geopolíticamente, creció 6%, y el comercio entre países geopolitically distant, con más distancia geopolítica, más enemistad, decreció 5.7%. Por lo que el acuerdo con la Unión Europea lo que hace es avanzar en la generación de instrumentos para ser geopolitically close y acompañar. Les voy a mostrar ahora, pese a todas las noticias que nosotros vemos, el comercio internacional en el mundo sigue creciendo. Si nosotros nos dejáramos llevar por lo que vemos en las publicaciones económicas, guerra arancelaria, medidas proteccionistas vinculadas con la actividad industrial doméstica, sanciones, diríamos, lo que está ocurriendo en el mundo es que el comercio decrece, porque los países están aplicando, como mostró Inmaculada, más medidas restrictivas que medidas liberalizadoras. Sin embargo, eso no está ocurriendo, el comercio crece, sigue creciendo. El año pasado llegó al récord de 35 billones de dólares la suma de las exportaciones de todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que están modificando son las cadenas de valor, redefiniéndose a partir de más comercio entre amigos. Lo que cae es el comercio entre adversarios y se reemplaza por comercio entre amigos. No se retrae, sino que se mueve. Y esto es un cambio de matriz que debe ser entendido por las empresas en términos de dirección de mercados y por los países cuando hacen política y avanzan en pactos como este entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos al próximo. Es lo que les decía recién. Este es el comercio internacional, la suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo. Acá, en billones de dólares, y allá lo mismo en gráfico. Vean ustedes, este es el año 2000, y allá el último, el año 2025. Vean ustedes que el comercio internacional sigue creciendo, y ven una columna última, del año 25, la más alta de todas. El año pasado, paradójicamente, la verdad es que es medio contraintuitivo, porque todas las noticias que nosotros recibimos nos muestran que en realidad lo que hay es restricciones al comercio. Sin embargo, el comercio internacional sigue creciendo. ¿Por qué sigue creciendo? Porque los países han encontrado el modo de superar esta dificultad de mayores restricciones a través de pactos como el que la Unión Europea y el Mercosur han celebrado. El año pasado el comercio total sumado, exportaciones de bienes y servicios en el mundo llegó a 35 billones de dólares, creció 7%. Es una tasa de crecimiento que no había tenido nunca antes. Es una cosa increíble, absolutamente contraintuitiva. Confieso que cuando yo sigo estos números por mi actividad profesional, veía esto, lo chequeaba y lo rechequeaba y lo rechequeaba y decía, no puede ser. Bueno, incluso en la primera parte de este año el comercio internacional sigue creciendo, 2% de bienes, 2,5% de servicios. ¿Por qué? Porque crece cada vez más en lo que se llama fraccionamiento, dentro de pactos, como el de la Unión Europea y el Mercosur. Vamos al slide siguiente. Acá tengo algunas cosas relativas al acuerdo de Mercosur y Unión Europea que voy a pasar rápidamente o voy a omitir porque ya lo dijeron Inma y Caro, y ahí corremos un riesgo, o que yo me repita o que yo las contradiga. Entonces vamos a evitar esos riesgos. Pero me interesan algunas cositas en particular. Ya se habló sobre la importancia del comercio que puede crecer. Carolina decía, la Cancillería estima que más del 75% puede crecer en los próximos 5 años las exportaciones argentinas a la Unión Europea. Que también lo que puede crecer son las inversiones. La Unión Europea tiene 9 billones de dólares hundidos fuera de sus países. Entonces, europeas invertidas en el exterior. Gran propensión a invertir, y lo hacen en general en los países con los que tienen acuerdos de libre comercio celebrados. En cambio, nosotros somos un bloque muy chiquito, por lo que en términos de importancia relativa, este acuerdo es mucho más significativo para el Mercosur que para la Unión Europea. Es un cambio de matriz, sí. Una breve referencia sobre estas 3 cosas de acá. ¿Qué es esto? Como se ha dicho muchas veces, lo escucho regularmente en mi trabajo de consultor internacional, la Argentina es un país con muy baja reputación en términos de seguridad jurídica. Nos cree muy poco en términos de qué tan cumplidores vamos a ser. Incluso, no solamente a las empresas, sino
al país en términos de fijación de política. Bueno, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur ha sido refrendado en el Congreso. Este es un tratado internacional. De acuerdo a la Constitución argentina, los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a la de las leyes. La Constitución argentina prevé que la Constitución es la norma más importante, nada puede contradecirse con la Constitución. Algunos tratados internacionales que están incorporados en la Constitución tienen la misma jerarquía. Luego, en importancia están los tratados internacionales como el que se celebra entre la Unión Europea y el Mercosur. Y finalmente están las leyes. Por lo tanto, una ley regular del Congreso no podría modificar ninguna disposición del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea por la estructura constitucional que tiene la Argentina. En realidad, esto viene de ya jurisprudencia de la Corte en el año 92, en un fallo muy célebre de Mejía contra Sofovich. Ya la Corte había dicho que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a la de las leyes. Si las leyes quieren violar o modificar o incumplir algo que está en un tratado, no se puede. Pero eso se incorporó después en la letra de la Constitución del año 94, de la reforma del 94. Por lo tanto, esto concede muchísima garantía, muchísima certeza, muchísima seguridad jurídica, en la medida en que si viene un gobierno que después dice, no, yo no quiero cumplir eso de la baja de las retenciones que se hablaba recién, o la supresión de la tasa de estadística. Bueno, la justicia deberá decir que eso es ilegal porque la Constitución prevé que los tratados internacionales tienen una prelación sobre las leyes. Y por supuesto sobre las normas inferiores a las leyes como los decretos. Bueno, acá hay algunas cosas que ya fueron dichas relativas a la parte operativa del acuerdo, los sectores que se benefician, el modo en el que se bajan los aranceles, de modo que no voy a incurrir en esto, además no me quiero pasar del tiempo que se me ha concedido. Pasamos a la próxima. También esto fue dicho, vamos a la próxima. También, vamos a la próxima, no quiero repetir. Acá una brevísima referencia a la importancia actual de la Unión Europea para nuestro mercado. Acá están las exportaciones y las importaciones del año pasado y del año anterior al pasado por bloque. La Argentina el año pasado exportó al Mercosur 16.000 millones de dólares, al resto de la LADI 11.000 millones, al UNSCA, que es el acuerdo que tienen en México, Estados Unidos y Canadá, que tiene un acuerdo comercial, más allá que están organizando el Mundial juntos, 10.000 millones, y la Unión Europea 8.500 millones de dólares. Está ahí cuarta como bloque. Esto debería cambiar. Acá la Unión Europea debería crecer sustancialmente. Máxime si se cumple eso que se ha mencionado, que la Cancillería prevé 75% de incremento de las exportaciones en 5 años. De modo que ser el cuarto principal bloque de destino de las exportaciones argentinas probablemente debería crecer y ir para arriba. En materia de importaciones, nosotros le importamos 10.000 millones de dólares, como fue mencionado acá. No sé si fue Irma o Caro, tenemos un déficit, esto también va a crecer. Y ahí me interesa decir algo general. Ustedes habrán visto que el año pasado todos estuvimos bajo comentarios relativos a un gran incremento de las importaciones en la Argentina. Se hablaba de boom de importaciones, incremento indiscriminado de importaciones. Mi opinión como consultor es que eso no es verdad. El año pasado las importaciones crecieron 25%, el año anterior habían caído 25%, lo que pasa es que se estaba recuperando. El máximo nivel de importaciones en la Argentina fue en el año 2022, el año pasado no se alcanzó el mismo nivel, este año las importaciones están decreciendo, alrededor del 6%. Lo que quiero decir es, como vieron al principio, el ratio de importaciones en relación al PBI también es muy bajo para la Argentina, no solamente el de Expo y el de Impo. ¿A dónde voy? Esto va a cambiar. Solamente la Argentina va a exportar más y va a importar más. Nos guste o no nos guste. Tenemos que ir a niveles similares a los que tiene Latinoamérica, que son el doble de nosotros. Somos un país que exporta poco, pero también que importa muy poco. Sigamos. Esta es la composición del comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Para hacerlo sencillo, básicamente nosotros exportamos a la Unión Europea productos derivados de la soja, aceites vegetales, carnes, pescado, frutas, algunos químicos y farmacéuticos, vinos, y compramos desde la Unión Europea, le compramos un poco más que lo que le vendemos, muchos productos para la actividad industrial, en particular máquinas, aparatos eléctricos o mecánicos, insumos para la industria farmacéutica, equipamiento médico y algunos otros químicos, por ejemplo, insumos para la actividad industrial. De modo que hay una composición diversa entre lo que le vendemos y lo que le compramos. Hay sustancial distancia entre una cosa y otra. Bueno, todo esto debería incrementarse, pero probablemente también se pueda diferenciar, se pueda modificar en términos de composición la canasta de comercio entre los dos mercados a partir de que se generan incentivos por la reducción de aranceles. Y vamos terminando, la presentación termina acá. Mi opinión es que estamos ante un hecho de enorme significación que no solamente es relevante para la relación bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea. El Mercosur en algún momento va a tener que incrementar sus miembros. Bolivia ya está aceptada como un miembro, el quinto miembro, pero todavía no ejerce sus derechos porque no ha internalizado las normas. En algún momento volverá a Venezuela, que es miembro pleno del Mercosur, pero está suspendida. Por lo que no es solamente algo de modificación entre los dos bloques, sino para nosotros es un cambio de matriz. Tiene un efecto que no lo tiene para la Unión Europea, que ya es abierto. De modo que, considerando que esto está ocurriendo en el mismo momento en el cual el gobierno argentino está avanzando en la apertura en general, reduce aranceles, elimina prohibiciones a las exportaciones, saca el impuesto país, elimina la brecha cambiaria, gradualmente baja retenciones, hay una política de apertura general. Me parece que a lo que estamos asistiendo es un cambio de matriz
que incluye este pacto con la Unión Europea, que probablemente incluye otros, como el pacto bilateral con Estados Unidos, que todavía está ahí en espera de confirmación por problemas domésticos de los Estados Unidos, y algunas otras negociaciones que el Mercosur está llevando adelante con otros mercados y que nos obligarán a nosotros a cambiar las estrategias como empresa en la medida que nos vamos a desenvolver en un terreno distinto. Bueno, yo les agradezco la atención. Buen día. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que, bueno, los tres expositores, tanto Inmaculada como Caro y vos, digamos, su visión del acuerdo súper completo y complementaria entre los tres. Solo mencionar que el equipo de la delegación de la Unión Europea está siguiendo vía streaming, así que le voy a pedir un fuerte aplauso para los tres: Inmaculada, a Carolina Cuenca, subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación. Vamos a hacer un pequeño break y después va a ser el parte, digamos, del segundo panel, que va a estar integrado por Fabiola Cochelo, que es directora de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, y por Diego Dumont, que es despachante y asesor COMEX de Santa Fe, que le va a dar una visión local del acuerdo. Así que nada, muchas gracias.